Juan capítulo 6, versículo 24. Lo puede buscar. Juan capítulo 6, versículo 24. ¿Lo tenemos? Leemos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, digo que no me buscáis por lo que habéis visto, por lo que habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y sin ella no somos nada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, mis hermanos? Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano que le queda a su lado y usted le diga el tema del mensaje. Y el tema es: siguiendo a Jesús por beneficio. Dígale a su hermano: siguiendo a Jesús por beneficio. La historia que hemos leído es una historia muy contundente y una historia que nos arroja luz a nuestra vida espiritual. Y es una historia que tiene que estar delante de nosotros como un espejo para caminar delante de Dios en este evangelio. Esta historia marca un antes y un después en nuestra vida. Es tanto así que la historia que hemos leído también me hace recordar mi niñez. Yo recuerdo que mi padre tenía un motor 115. Y yo recuerdo que mi padre siempre me decía: Víctor, lava el motor. Y yo decía: papi, yo no quiero lavar motor. Pero cuando él me decía: Víctor, te voy a dar 5 pesos para lavar el motor, yo iba corriendo a buscar agua, a buscar jabón para lavar el motor. No era porque yo amaba esto, era porque yo tenía la condición y quería los 5 pesos. Y la historia que hemos leído arroja un poco esta luz en esta hora. Y dice la Biblia que Jesús, andando con la multitud 3 días, dice las palabras que la multitud tenía hambre. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? Porque la multitud entendía que Jesús portaba algo diferente. La multitud sabía que Jesús, donde llegaba, el ambiente era transformado. La multitud sabía que cuando Jesús llegaba en un momento y había un paralítico, automáticamente soltaba la silla y comenzaba a caminar. La multitud sabía que Jesús tenía poder y tenía palabra. La multitud sabía que Jesús no era cualquier profeta. Ahora sí, dentro de esta multitud habían 2 grupos. ¿Estamos aquí? Pero Jesús, aún sabiendo que había 2 grupos, Jesús, sabiendo la condición del pueblo, que tenía 3 días de hambre, andando juntamente con él, dice la palabra que Jesús manda a sentar esta multitud. Y dice la palabra del Señor que Jesús manda a buscar entre ellos mismos a ver si encuentra tan siquiera algo. Y dice que contaron panes y contaron peces. Y dice la palabra del Señor que Jesús multiplicó los panes y multiplicó los peces de una manera tan grande que cantidades de la multitud, muchas personas pudieron comer de este pan. Ahora, mi pregunta es: si Jesús nos manda a buscar estos panes, los únicos que se lo iban a comer simplemente era un grupito. Pero como Dios no es de grupito, Dios es de cantidad. ¿Estamos aquí? Lo poco se lo llevaron a Jesús y Jesús multiplicó lo poco, porque Dios multiplica lo que el hombre no multiplica. ¿Estamos acá? Dice la palabra que esta multitud fue saciada
de ese pan. Comieron pan, comieron peces. Pero dice la palabra que ellos hicieron una reunión hablando para poner a Jesús como un rey. No porque Jesús era el Señor, sino porque ellos entendían que Jesús siendo rey, ellos nunca iban a pasar hambre. ¿Estamos aquí? Dice la palabra que Jesús, sabiendo las intenciones de ellos, salió y lo dejó solo y se fue. Porque Jesús entendía que ellos simplemente lo buscaban por los panes y por los peces. Jesús tuvo que irse de ellos. Tuvo que abandonarlo, porque Dios nunca va a estar con alguien que esté por interés. ¿Estamos aquí? Jesús se fue. Y Jesús comenzó a caminar sobre la mar. Pero la multitud andaba buscando a Jesús. Desesperados, buscando a Jesús. Cuando ellos, después que cruzan también el mar, se montan en la barca. Cuando ellos ven que Jesús no está en el lugar, ni Jesús ni sus discípulos, dice que ellos también salen corriendo también atrás de una barca. Y cuando encuentran a Jesús, dicen: Jesús, ¿y a dónde tú estabas? Nosotros te estábamos buscando. Jesús le dijo: ustedes simplemente me buscan a mí, no porque me aman, sino porque su estómago fue saciado. Yo soy más que el pan terrenal. Yo soy la vida eterna, el pan encarnado. Ellos simplemente andaban atrás del pan terrenal. Y Jesús los confronta y le dice: ustedes no me buscan a mí porque me aman. Ustedes simplemente me buscan porque fueron saciados. Dice la palabra que esta palabra fue muy dura. Y ellos comenzaron a marcharse. Y los discípulos comenzaron a hablar entre ellos mismos. Y dice la palabra que Jesús, viendo los pensamientos de ellos, porque Dios te conoce, Dios sabe que tú piensas, Dios sabe que tú haces, a Dios nada se le escapa. Dice la palabra que la multitud comenzó a marcharse. Escuche esto, porque a nadie le gusta recibir la palabra de corrección. Nadie quiere ser confrontado por Dios. La gente que no son confrontados se van para afuera. La gente llega por una cosa y cuando la encuentran se marchan. Alábala en esta hora. Pero como Dios conoce los corazones, Él sabe por qué tú lo buscas. Él sabe si la apariencia o no apariencia. Podemos engañar al hombre, pero a Dios nadie lo engaña. La multitud se iban. Una gran multitud. Cuando Jesús le dio estas palabras a esta gran multitud, ellos comenzaron a coger su maleta y se fueron. Y los discípulos murmuraban entre sí, entre ellos mismos: muy dura esta palabra. Y Jesús, sabiendo el corazón de ellos, ¿sabe que Jesús le dice? Si ustedes también se quieren ir, cojan su maleta, también váyanse. Porque Dios no actúa con sentimientos. Dios no actúa con caprichos. Alábale. Y la gente con sentimientos no califican para el llamado de Dios. La gente con sentimientos son trompiezos para otros. La gente con sentimientos no puede ver lo que otros ven. Estamos llenos de gente de sentimientos. Dice la palabra del Señor. Pedro le dice: maestro, espérate. ¿Y a dónde iremos, maestro? Si solo en ti hay palabras de vida. Escuche esto. Una multitud que se va y un Pedro que se levanta. Maestro, ¿a dónde iremos? Si solamente en ti hay palabra de vida. Pedro representa una generación que va a estar pegado a Dios en momentos difíciles y en momentos malos. Pedro representa a esa generación que va más a Dios por lo que es, no por lo que Dios pueda darle. ¿Sabes qué Pedro quiere decir con esto?
maestro, yo no estoy contigo por el pan. Maestro, yo estoy contigo porque te amo. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en día. Gente que amen a Dios, no la bendición de Dios. Porque hay gente que ama la bendición de Dios, pero no el Dios de la bendición. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es amar a Dios y amar la bendición de Dios. Si ama la bendición de Dios, vas a pasar como este grupito que se fue. Porque Dios no va a bendecir a alguien que esté atrás de su bendición, sino atrás de él. Dice la palabra que Pedro le dijo: maestro, ¿a dónde iremos? Mi pregunta es: ¿a dónde tú vas a ir? Si el único que te encontró en el lodo y te lavó, te bañó, te puso nombre, fue Dios. Te vas a engañar de otro grupito que se quiere marchar. No te marches tú. Sigue aguantando, sigue peleando, sigue amando, sigue que hay que ponerle su mano aquí. Sigue que llama aquí, ma. Sigue queriendo ahí, pero pegado a la roca. Sí, porque siempre habrán gentes que buscarán algo, pero dejando realmente lo que vale la pena por lo que no existe. ¿Usted sabe lo que es una gente perder tiempo atrás de algo que no existe? Porque si dejaste la fuente, lo que tú no buscabas no existe, ni es para provecho para tu vida espiritual. Dice la palabra del Señor que habían 10 leprosos. Estos 10 leprosos decían: Señor, sáname. Le rogaron al Señor para que el Señor les sanara. Y dice la palabra que Jesús desató la palabra sobre ellos. Y mientras ellos iban de camino, dice que instantáneamente los 10 fueron sanos. Pero algo que me choque de esta palabra es que simplemente uno se devolvió. Y cuando se devolvió, no fue a decir muchas cosas, no. Simplemente fue a darle la gracia, a honrar al Dios del cielo. Pero Jesús pregunta: ¿y ustedes no eran 10? ¿A dónde están los otros 9? Porque hay gente que simplemente buscan el milagro, pero no aman al Dios del milagro. Jesús le pregunta: y no eran 10, y nada más hay 9. Dios bendiga a esa gente que son agradecidos, que aunque 9 se vayan, hay uno que se queda. Aunque 9 se vayan, hay uno que se va a quedar. Dice la palabra del Señor. Usted conoce la historia donde Satanás fue donde Dios, y peleando por la vida de Job. Job estaba bien bendecido. Satanás dice: ¿y cómo no te va a bendecir? No te va a servir Job si tú lo tienes rodeado. Si él te sirve muy bien porque tiene casa, porque tiene cuenta en Dubái, alábala en esta hora, porque tiene casas, villas y castillas. ¿Cómo Job no te va a adorar? ¿Y sabes qué? Dios permitió. Dios toca todo de él. Y te voy a enseñar que Job me ama a mí, no por lo que le di. Dice las palabras que tocaron los bienes de Job. Alábala en esta hora. Pero hay gente que son fieles hasta que no le tocan sus bienes. Alábale. Job siguió pegado a la cruz. Aunque no tenía para chocolate, aunque no tenía para arroz con huevo, él estaba pegado a la cruz. Él estaba pegado a la luz de Dios. Da pena gente dejando a Dios por un par de medias. Da pena gente dejando a Dios por una novia, por un esposo. Da pena gente dejando a Dios por un trabajo. Dios es más que un trabajo. Dios es más de lo que tú piensas. ¿Cuál es el tema? Siguiendo a Jesús por beneficios.
¿Sabe que esta mujer, la mujer dejó? Esta mujer estaba acostumbrada a comer buenos lambis. Estaba acostumbrada a comer buenos escabeches. Pero cuando se vio que en la nevera había 2 cucarachas jugando el topado. Sí, porque es muy fácil yo decir, yo creo en Dios. Es muy fácil. Ahora vamos a decir, tú verdaderamente crees cuando en la nevera hay agua arriba y agua abajo. Porque es muy fácil yo decir con mi boca, yo amo a Dios. Ahora, yo creo que tú amas a Dios cuando en medio del problema tú te mantienes firme. Tú te mantienes firme, sin doblarte. Alábale en esta hora, alábale en esta hora. ¿Alguien puede decir amén? Dice la palabra del Señor, cuando Job necesitaba una palabra de alivio, cuando él necesitaba un empuje al propósito, vino una palabra para destruir la fe de Job. No vino de Europa, no vino de España, no. No vino de Irán, no. Esa palabra vino de dentro de su misma casa. ¿Sabe qué le dijo? Maldice tu Dios y muérete. Escucha esta palabra. Maldice a tu Dios y muérete. Una mujer que estaba acostumbrada a dormir en las mejores camas, en un momento dado de tristeza, dificultades, le dice a Job, maldice tu Dios y muérete. Alábala en esta hora. Esa mujer representa una generación que simplemente siguen a Dios por lo que Dios puede darle. Es más, siguen a Dios por la unción, por la revelación, por el don, por el ministerio, pero no aman al Dios del ministerio. Incluso hay gente que le sirven al ministerio y no le sirven al Dios del ministerio. Un hijo la reprende. Porque hay gente que van a llegar a tu casa a tocarte las puertas, a llevarte desánimos. Repréndela. Repréndelo. Dile, ni tú ni nadie me va a quitar del amor de Dios. Y aunque hoy estoy gateando, yo un día estuve de pie y Él me levantará. Hay gente que están como Job, pero aún dicen, aunque estoy pasando dificultades, aunque estoy pasando marea y terremoto, yo estoy enamorado de Dios y nadie me va a quitar de ahí. Levanten la mano los que están enamorados de Dios. ¿Sabe lo que pasa hoy en día? Que simplemente buscamos a Dios cuando queremos algo de Dios. Buscamos a Dios cuando queremos una casa. Buscamos a Dios cuando queremos un vehículo. Buscamos a Dios cuando queremos los papeles. Pero una vez que Dios te da los papeles, te da la casa, adiós Dios. Gente que le piden trabajo a Dios y después se lo dan, nunca más vuelven a la iglesia. Dios no puede confiar su promesa, su gloria en alguien que no tenga estabilidad. Alguien que no sepa quién es no puede merecer la gloria de Dios. Porque el que es así es infiel. Y Dios no trabaja con gente infieles. Estamos aquí. Dios es más que un ministerio. Dios es más que hablar en lengua. Dios es más que profetizar. Pero hay gente que nada más han detenido en lo que Dios les pudo dar, pero no han pasado de la cortina para allá. Hay gente que no conocen a Dios, aunque hablan de un Dios que según ellos los conocen.
Conocer a Dios es mantenerte firme, no importando las dificultades y los procesos. Habían tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron cautivos, llevados a una tierra aún por encima de su voluntad. Pero aunque estaban por encima de su voluntad, se permanecieron fieles. Están de una tierra que no era compatible con lo que enseñaron a ellos. Pero escuchen bien esto. Allí no había un pastor para cuidar a Sadrach, Mesach y Abednego. No había un profeta para alinearlo. Lo que habían eran tres jóvenes enamorados de Dios. Y dice la Biblia que allí tenían que postrarse delante de una estatua. Y estos tres jóvenes dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. Nuestros padres nos enseñaron que tenemos que amar a Dios, no importando en la tierra que estemos. Nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Dice la palabra del Señor que estos jóvenes dijeron una palabra que me chocó en mi espíritu. Calentaron el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Lo ataron a ellos y lo tiraron en el horno. Y lo mismo que lo tiraron, dice que instantáneamente ellos mismos fueron quemados. Y dice la palabra que ellos dijeron una palabra: aunque nuestro Dios no nos libre, nosotros no nos vamos a postrar. Tanto entender, nosotros amamos a Dios no por condición. Nosotros amamos a Dios más allá de la muerte. Yo ando buscando gente decidida, gente decidido, gente que digan: yo voy a pasar el proceso con 100. Dice que cuando lo sacaron del horno, dice que ni su ropa olía a humo. Cuando tú amas a Dios, Dios tiene cuidado de ti. Ahora, Dios no apoya ni cuida a los infieles. ¿Estamos acá? Dios tiene responsabilidad con los que le aman. Fíjese usted que simplemente usted me llame a mí cuando usted necesite algo mío. Usted simplemente se recuerda mi número de teléfono cuando usted necesita un ajo, una pimienta. Usted simplemente sabe mi número de teléfono cuando usted necesita algo. Llegará un tiempo que yo voy a decir: por ese varón nada más me busca cuando me necesita. ¿Cómo se siente Dios? Llevándole al término espiritual, ¿cómo se siente a Dios cuando tú nada más lo buscas por necesidad, no por convicción, no por amor? Dios me dijo una palabra en estos días. Me dijo: Víctor, estoy cansado que me utilicen. Y hay mucha gente que están simplemente utilizando a Dios, pero no aman a Dios. Gente que no hablan con Dios como lo hablan antes. Gente que Dios está sentado esperando lo que ellos vengan para hablar con ellos. Alábale en esta hora. Pero estos tres jóvenes dijeron: aunque no nos libre nuestro Dios, como quiera, no nos vamos a postrar. Hay que tener una convicción para decir esto. Hay que saber en qué pie tú estás parado. Esta gente amaban a Dios. Y la Biblia no relata que eran predicadores, que eran adoradores, porque esto no consiste en títulos. Esto consiste en un amor total. La Biblia dice que después que Dios bendijo a Abraham, Abraham tuvo tantas dificultades aún en su familia se iba a romper casi mente. Desesperado buscando las promesas de Dios. Y se desesperaron y buscaron otros métodos. Todo método que no está en el plan profético de Dios trae problemas y trae grandes consecuencias. Por eso que hoy en día hay gente que están llorando lágrimas de sangre. Alábale en esta hora.
Porque quisieron acelerar el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios no se acelera, se espera. Dice la palabra del Señor que Abraham, Dios entregó a Isaac en su vejez, un niño. Y usted sabe lo que es difícil para un padre, pasar tantas dificultades, tantos años, como Sara, que su matriz se secó. Y después que Dios le da su bendición, después le dice a Abraham: entrégame tu Isaac. Piénselo por un momento, por favor. ¿Usted cree que es normal para un padre tener que entregar su único hijo en un momento difícil? Tanta dificultad que él pasó para tener esa bendición. Ahora el Dios que se la dio le dice: entrégamelo. ¿Qué Dios buscaba con esto? A ver si Abraham iba a seguir siéndole fiel a Dios, aún con hijo y sin hijo. Dice la palabra que Abraham agarró al niño y lo llevó al sacrificio. Y el niño decía: papi, que tú vas a ser tranquilo, que Dios va a proveer. No, papi, tranquilo, te dije, hijo mío, que yo te quiero a ti, pero no más que a Dios. Alábale. Usted como padre y como madre que le pidan a su hijo, ¿qué usted va a hacer? Usted le va a pedir ciento y confirmación a Dios. Pero Abraham no pidió opiniones, ni habló con gente humana. Abraham sabía que lo que él tenía en la mano no vino de carne, vino del cielo. Por eso él tenía que hablar con Dios, no con gente humana. Porque el humano nunca va a entender las cosas espirituales. La gente va a detener el cumplimiento de Dios si tú le explicas lo que Dios te dijo. Hay momento de callar. Y Abraham se fue con el niño. Y cuando Abraham coge el cuchillo para apoyar al niño, Jehová le dice a Abraham: Abraham, no lo haga. Porque Abraham literalmente, aunque no lo mató con el cuchillo, en su corazón ya lo había matado. Abraham le enseñó a Dios de que él lo amaba, no era por el niño. Alábale en esta hora. Y eso es lo que falta hoy en día, gente que le demuestre a Dios que lo ama. ¿Y usted está dispuesto hoy a amar a Dios? El Isaac de Abraham era un niño, pero yo no sé cómo se llama tu Isaac. Hay cosas en nuestra vida que le estamos dando el primer lugar en nuestra vida y no a Dios. Y Dios dice hoy: quiero bendecirte, pero tiene que entregarme el lugar que me corresponde. Yo no negocio mi lugar. Y hay gente que está negociando el lugar de Dios, y Dios no negocia su lugar. Dios no coge nada a media, Dios todo lo coge completo, si no, no. Y Abraham le entregó su niño a Dios. Y Dios reconoció a Dios de que Abraham lo amaba. Nosotros como predicadores, con todo el respeto que se merecen los predicadores de la casa, hemos cometido un error que le hemos enseñado al pueblo a venir por necesidad, no por convicción. Shamakimahai Anetoko Bashanda Karabashanda Nekubaba Sheparibakimahai. Y la gente viene a Dios por hambre, no porque le ama. Y después que son saciados, se van de nuevo para la calle. El que está cojo viene, se sanó, se fue. Alábale. La gente tiene que conocer a Dios tal como es. Nosotros como atalayas tenemos que enseñarle la verdadera cara de Dios al pueblo. ¿Estamos aquí?
¿Estamos aquí? Y el que tiene hambre viene, come, se sacia, pero no aguanta proceso, no aguanta dificultades, no aguanta a Dios, no aguanta nada, porque simplemente vino para buscar un beneficio, pero no para quedarse. Y Dios está cansado de esa gente, ese tipo de gente que simplemente lo buscan cuando necesitan algo de Él, pero cuando ya Dios lo bendice, nunca más se recuerdan de Dios. Dice Dios: yo no puedo confiar en gente así. Yo necesito gente que me amen de verdad. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú manifiestas a Dios. Cualquiera decimos cualquier cosa, pero la manifestación es realmente lo que tú eres, no lo que dices. Hello. Porque hay gente que confunde en esto. El ministerio es una cosa, los frutos del Espíritu es otra cosa, y Dios es otra cosa. ¿Estamos aquí? Entonces, Dios es más que una lengua. Dios es más que un pataleo. Dios es más de tú irte a la casa y volver de nuevo. Dios es más de ahí. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? La Biblia relata de que Judas estaba en todos los escenarios de Jesús. Que hay uno pataleando, ahí estaba Judas. Había uno que estaba vomitando el resguardo, ahí estaba Judas, mirando todo. Judas estaba mirando todo lo que Jesús hacía. Judas veía liberación en otro, pero él nunca fue libre, andando con la libertad. Judas, aunque andaba con la libertad, nunca amó la libertad. Judas, dice la palabra, que Judas sustraía del dinero. Aún Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Pero mi pregunta es: ¿por qué Judas nunca se apartó de Jesús? Porque iba a pasar hambre. Judas no trabajaba, Judas comía de lo que Jesús le daba. Judas no pagaba alquiler. Donde Jesús dormía, ahí dormía Judas. Judas simplemente estaba con Jesús por beneficio. Y una vez que se cansó del pan, entonces lo vendió por dinero. Alaben en esta hora. Porque todo aquel que sirve a Dios por beneficio termina traicionando a Dios. Shamaquima y Rabasenda, Rabaseme, aquí va Rabasanda. Levanta la mano para arriba, que siento de aquí. Ponte sobre tu pie, ponte sobre tu pie. Yo siento la presencia de Dios en esta casa. Shamarriba, aquí va Rabasanda. Yo quiero que usted le dé la mano a sus hermanos que les queda a su lado. Dile: ama a Dios. Lo único que Satanás le tiene miedo a un hombre que ama a Dios. Satanás no le tiene miedo a tu ministerio ni a tu lengua. Lo único que él le tiene miedo a un hombre que ama a Dios. Llama y Rabasenda Kima. Porque el que ama a Dios le sirve sin condiciones alguna. El que ama a Dios muere amándole. Dios dice hoy: necesito que alguien me ame. Necesito que alguien me dé su tiempo. No me busques simplemente cuando quieres algo de mí.
Dios se siente mal con nosotros porque estamos traicionando su nombre. Nos gozamos en la iglesia, adoramos a Dios el domingo, pero después de la puerta soy otra cosa. El Dios de la iglesia también es el Dios de afuera. Y a veces el pastor no te ve, pero Dios pesa a todo el mundo en su balanza. A veces tú crees que el pastor no te está viendo, pero Dios te ve donde quiera que te peta. Dios está cansado de palabras. Ya Dios no quiere que se raje en el vestido, sino que se raje en el corazón. El que me quiere se compromete conmigo. Judas anduvo con Jesús. Judas no se fue con el grupito. ¿Y para dónde iba a coger? ¿Ya pasaba hambre? Se quedó ahí. Y al final, ¿qué hizo? Lo manifestó. Porque hay gente que simplemente te van a buscar cuando ellos necesitan algo de ti, pero en el momento de tu dificultad nunca más te conocen. Fíjate bien, cuando él estaba en la cruz, a los mismos que él alimentó, estos mismos dijeron: crucifíquenles. Dios no bendice a los traicioneros. Hace falta respeto a Dios. Gente a veces que dan algo, dan un micrófono, siembran un micrófono y cuando se van lo piden. Usted nunca lo dio. Usted simplemente quería que la gente lo viera con buenos ojos. Ya tuviste tu beneficio. Y yo digo esto: todo aquel que habla lo que da nunca lo dio. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Y hay gente que para las cosas personales son muy dados a soltar, pero para Dios no sueltan nada, porque ellos hablan con Dios: yo te voy a dar esto, tú tienes que darme esto. Y si tú no me lo das, no voy para la iglesia. Mira, Señor, yo quiero un novio, y si tú me lo das este año, me voy a declarar. Bueno, decárate. Señor, si tú no me das esto, yo me voy para el mundo, poniéndole condición a Dios. Levante la mano para arriba por un momento, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Yo he entendido que tú eres más que un ministerio. Tú eres más que profetizar. Tú eres más allá. Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos prodigios. Él dijo: apartado de mí, yo nunca os conocí. Ustedes simplemente utilizaban mi nombre, pero no me conocían. Yo no soy un ministerio, yo soy más que un ministerio. Somos infieles. Padre, gracias por tu palabra, porque tú no has hablado en este día. Yo te amo, Señor. Yo quiero que usted levante su mano en esta hora. No sea del grupo que se fue cuando Cristo le dio en el clavo. Hay un grupito que se fue porque ese grupito no quería un compromiso con Dios. Pero se van a quedar la gente con compromiso. Pero los que no tienen compromiso se van. Dice Dios: voy a limpiar mi iglesia. Se van a quedar la gente que tienen compromiso. Los que no. Y dice Dios: yo he dado sueño a gente ya aquí. Y hay gente que han tenido revelación de lo que voy a comenzar a hacer en esta casa. Traigo gente fieles que me amen. Estamos aquí porque los que no aman a Dios son una piedra de trompiezo para otro.